Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, gracias por estar acá presentes. Voy a arrancar con una pequeña actividad. Quiero saber cuántos de ustedes tienen acá, pues para saber si la puedo hacer, cuántos de acá tienen celular con plan de datos o están conectados a la red Wi-Fi. Desde que funcione internet me sirve. Necesito, por favor, que todos entren a este link que les estoy mostrando acá. Vayan entrando a Kahoot. Yo les doy play a la encuesta. No lo vemos acá, no. Vayan entrando, por favor, y cuando estén ahí, al pin, ya les doy el pin, un segundo. Listo. Y este es el pin con el que vamos a trabajar. Entonces todos, por favor, espero que hayan logrado entrar a ese link y cuando les esté pidiendo, vayan entrando. Les van a pedir el PIN, luego de pedir el PIN les va a pedir un nickname, pueden colocar cualquier nombre, ya estamos entrando, 7, 8 personas van entrando, / Ana María, Andrés, Alejo, 18. A la dirección exacta, sí, dame un segundo. Esta es la dirección, Kahoot, o sea, K de kilo, A de Ana, H, OOT.it. Y el PIN al que deben colocar cuando les solicite es este. Bueno, 55, vamos 55 personas, 57. Claudia, Ivonne, ¿quiénes faltan por ingresar? ¿Esta charla también se está transmitiendo en streaming? Bueno, entonces para las personas que están en streaming, espero que hayan podido ver lo que se está transmitiendo, es kahoot.it. Deben colocar ese pin para que puedan entrar y participar de toda la actividad. Ya llevamos 70, bueno, se acaba de salir unos 70 personas, Nora 71. Listo. Bueno, les voy contando qué va a pasar acá mientras les damos un minuto más a las personas que no han logrado ingresar. Luego de esto, lo que vamos a hacer es un sondeo en línea con todas las personas que están acá. Uno, para que yo sepa, para saber un poco más de ustedes qué están haciendo, qué características tienen, si les ha gustado la semana, si no les ha gustado, si pueden mejorar. Eso para que yo pueda saber en qué me enfoco más durante la charla. Y luego esto también lo podemos sumar con respecto a nuestro enfoque de datos de esta conferencia. ¿Listos? Bueno, voy a darle play hasta acá. ¿Dónde estás? Que no te veo. Estoy acá, listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien falta? A la 1, ¿alguien falta a las 2? ¿Alguien falta a las 3? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, por favor estén pendientes todos en su celular, les debe estar apareciendo esta pregunta. ¿Cómo ha estado la semana de inmersión tecnológica? Esta es una pregunta de prueba, entonces. ¿Ha estado excelente? ¿Ha estado bien? ¿Puede mejorar? ¿O acaban de llegar a la semana? Por favor, solo tienen que seleccionar la respuesta que ustedes la que mejor consideren. Y tenemos 7 segundos, 6 segundos para que ustedes contesten rápido, solo tienen que cliquear alguna de las figuras geométricas en las que ustedes se sientan bien. Excelente. Bueno, muy bien, ya tenemos datos generados inmediatamente. Les cuento a los organizadores que 39 personas dicen que está excelente, 31 está muy bien, 4 dicen que puede mejorar y 3 acaban de llegar. Entonces creo que es un muy buen punto para la organización porque vamos bien. A la gente le ha gustado mucho la semana. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Ha leído o conoce sobre el concepto de Big Data?
sea, también esto ya me ayuda a mí a saber qué tanto puedo profundizar y qué tan técnico puedo ser. Solo son 2 respuestas, sí, no. Les queda 13, 12 segundos. $5 segundos. 80 respuestas. 2 segundos. Excelente. Bueno, el 53% conoce algo, el 29% no. Listo. Ahora, quiero saber también un poco cuál es su área de conocimiento de afines. Entonces, son de matemática, ingeniería o relacionados, humanidades, ciencias sociales, literaturas afines, ciencias de la salud afines, arte, diseño o afines. Según el ministerio son como unas 10 áreas de conocimiento, yo las resumí en 4. Nos quedan 3 segundos, 2 segundos. Listo. 53 humanidades sociales, literaturas y afines, 22%, 22 respuestas, 25, 6 artes, diseño, ciencia de la salud, 8 personas. Ok, interesante, matemática, ingeniería, afines, 53 son los temas más importantes. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Estuvo divertido, ¿no? Bueno, ¿para qué era todo este ejercicio de colocarlos a contestar preguntas? La primera pregunta era un poco para que todos hiciéramos una prueba de cómo funcionaba el sistema. Las siguientes 2 preguntas eran un poco para guiar y saber segmentar mi público y saber exactamente pues no exactamente, pero sí digamos tener más idea de a qué persona les estoy hablando. Esta, pues Kahoot, es básicamente una herramienta diseñada para ambientes educativos que facilita, como pueden ver, que muchas personas se conecten y hacer evaluaciones rápidas de conocimiento o encuestas o cosas, digamos, que sirvan para recolectar información. Para que luego la persona que está por detrás pues, pueda tomar decisiones con respecto a este tema. Que pues si lo ven, es simplemente estoy recolectando data para poder tomar mejores decisiones durante la conferencia. Lo primero que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño contexto general de dónde es este tema de Big Data. Lo bueno del concepto de Big Data es que se autodescribe, Big, grande, Data, información. Pero vamos a hacer un poco de contexto, explicar qué es eso del Big Data, cuál es su relevancia a nivel global y también digamos a nivel de educación y por qué. Algunos casos de estudio globales son básicamente ejemplos de empresas que muy seguramente muchas las conocemos, de hecho creo que todas las debemos conocer, y algunos ejemplos globales de proyectos en los que como empresa hemos ido participando o conocemos específicamente que funcionan acá localmente para tomar decisiones. ¿Cuáles son, basados en todo ese contexto, cuáles son esas habilidades que necesitamos? Y finalmente, pues si hay dudas, preguntas, pues las podemos compartir. Como ven, no se estresen acá porque acá hay mucha información, ya de plano, esta línea de tiempo tiene mucha información. Básicamente es una historia, la historia o la línea de tiempo de cómo ha evolucionado el social media. Si ustedes se fijan, esto arranca por allá antes de Cristo cuando los sirios empezaron a crear todo el tema del correo postal, entonces empezaron a mandar ya específicamente información en forma de correo donde se almacenaban, se trazaron caminos y se trataron, digamos, rutas por las cuales los mensajeros iban digamos que de país a país o de reino a reino transmitiendo información. Para que eso mejorara, digamos desde el 550, los persas, perdón, no eran los sirios sino los persas, esto pasó a 1792, llámense más o menos unos 2000 años después, empezó a salir un tema de información que permitía comunicarse en menor tiempo y que producía más información. Y si nos vamos dando cuenta, los tiempos se han ido acortando. De 2300 años a 100 años ya teníamos radio, teléfono, y algunas otras máquinas, digamos, de transmisión de información. En 160 años ya teníamos una iniciativa de lo que es el ARPANET y esa primera concepción de lo que era una red basada en servicios militares para comunicarse y que si les caía, no sé si conocen la historia, que estaba pensado que si les caía una bomba atómica resistiera una bomba atómica y que el Estados Unidos no perdiera su comunicación entre sus objetivos principales. Y eso pasó hacia los 60. Luego empieza a volverse mucho más comercial en los 70, si se fijan, ya el tiempo ya no son 100 años para generar cambios importantes, sino ya son 10 años. Y en la medida que se van generando cambios importantes, pues se va generando más información.
y la gente está mucho más comunicada. Si ustedes miran, pues de acá, donde fácilmente un mensajero podía tardarse un mes en llevar una correspondencia, a esta zona donde ya, digamos, los mensajes empezaban a llegar casi que instantáneamente, pues hay una mejora y eso implica que la gente puede empezar a comunicarse mucho más. Ya en esta época, si ustedes se fijan por acá, cuando empieza uno a llegar hacia los 90s, pues esto empieza a dejar de ser restrictivo. Digamos, en esta época tenía unas restricciones de precio, empieza a disminuir el precio de estas tecnologías de información, empiezan a salir redes específicas en diferentes países, que en Suecia empieza a generar redes, Corea empieza a generar redes sociales, empiezan a generar otro tipo de cosas que hacen que la gente se empiece a comunicar más y que el comunicarse sea mucho más barato y mucho más eficiente. Ahora, si seguimos en la siguiente parte de la línea del tiempo, si ustedes se fijan, hay mucha más información en este escenario. Empezamos a tener acá en el 2000 cambios anualmente. Si empezamos a hacer cortes anualmente, cada vez hay más plataformas de información, cada vez hay más formas de comunicarse, cada vez hay mensajes más, plataformas que se especializan en comunicar determinados tipos de información y empiezan a generar cosas como por ejemplo ya en el 2000, para los que conocen los juegos masivos de rol, empiezan a generarse grandes contenidos de video, empiezan a generarse contenidos que empiezan a ser almacenados, redes de personas que se empiezan a comunicar simplemente a jugar. Digamos, no hemos cambiado mucho, de chiquitos nos reuníamos a jugar Jermis o estas cosas, pues acá la gente se empieza a reunir a jugar. Pero, ¿qué pasa con todo ese escenario? Se empieza a generar mucho más información y cada vez se está generando más información. De hecho, si alguna vez se han preguntado cuánta información estamos moviendo nosotros en internet en un minuto, pues esta es una buena infografía de cuánta información se está moviendo en un minuto en internet. Si ustedes se fijan, pues solamente miren YouTube, son 100 horas de video en un minuto. O sea, ¿cuánto podemos? Yo acá yo tengo 48 minutos por cronómetro para generar 48 minutos de video. Pero YouTube está recibiendo 100 horas de video en un minuto. Eso pues son muchos datos. Y eso empieza a tener retos. Y la gente dice, sí, pero es que eso es video. Y pues el video per se es grande. Sí, eso es grande. Y eso también empieza a ser Big Data. Pero entonces piensen, por ejemplo, los me gustas. Si se fijan acá en la parte de acá. Estos son más o menos 1800 me gustas en Facebook en un minuto. Bueno, perdón, 1.800.000 me gusta en un minuto. Y eso implica hacer también mucha información. Y ahora, bueno, la pregunta del millón, bueno, y pues ¿qué pasa con toda esa información? O sea, pues sí, que chévere que haya 1.800.000 de me gusta en un minuto, pero ¿hacia dónde vamos con toda esa información? Y esto es lo que pasa esto nos lleva a la definición de qué es Big Data. O sea, Big Data es básicamente ese escenario donde nosotros tenemos tanta información que ya no sabemos qué hacer con esa información. Piensen ustedes en un perfil donde tengo tanta información, o piensen en este caso. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Twitter o han entrado a Twitter? O conocen de Twitter. ¿Alguien de Twitter? ¿Twitter? Sí. Ok, la primera vez que entra uno a Twitter, y me dirán si no, y felicito a los que no les haya pasado, uno entra a Twitter y empieza uno a ver ese timeline que saca y saca información y uno no sabe qué hacer con tanta información porque sale y sale información y entonces uno es como, oiga, venga, pero ¿qué está pasando acá que no sé qué hacer con esa información? Eso empieza a considerarse un poco el concepto de Big Data. Y es toda esa información que empieza a ser tanta esa información que yo ya no puedo manejar con las herramientas normales que yo tengo. Entonces, el caso de Twitter es chévere porque es un ejemplo en pequeño que la gente la primera vez que entra a Twitter, en su mayoría de las cosas, entra, mira que está fluyendo una cantidad de información que uno no sabe hacer con eso, cierra y se apaga y vuelve hasta que alguien le explica a uno o hasta que a uno lee un artículo y dice vamos a intentar otra vez y empieza a darle sentido a esa información y empieza uno a desarrollar otras herramientas para poder filtrar esa información. Entonces, conceptualmente, este tema de Big Data, pues básicamente, además de ser un tema de moda, es un tema que tiene que ver con las herramientas y la capacidad de procesamiento de esta información. Es una tendencia
que se basa, que digamos que yo diría que no es nueva, digamos, nosotros venimos produciendo información en grandes cantidades ya hace bastante tiempo. Piensen nomás desde que tenemos redes celulares, las redes celulares traquean muchísima información que se viene procesando por diferentes técnicas. Ahora, ¿qué pasa con este tema del Big Data? Hay algunas, digamos, reglas en términos de qué es, de cómo identificar o cuáles son esos retos cuando uno tiene mucha información a procesar. Ya teniendo claro que Big Data es mucha información, que necesita herramientas diferentes a las que venimos utilizando para procesarla. Que son, digamos, estas 4 reglas, los 4 Bs que define IBM con respecto a la información. Entonces es 1. Ese volumen, ¿qué tan grande es la información que estoy manejando? O sea, ¿qué tan rápido, qué tanto espacio ocupa? Piensen en videos, piensen en imágenes, piensen en posts, piensen en información médica, piensen en qué tan grande, qué cantidad de información tengo. ¿A qué velocidad se está produciendo? Yo puedo tener, por ejemplo, poca información, pero que se está generando a una velocidad muy rápida. Piensen, por ejemplo, en un like. Un like es una cosita así o una cosita acá. Eso básicamente, si uno lo piensa en términos de ingeniería, eso es un 0 o un 1. Pero si yo tengo 1.800.000 ceros y unos que se están produciendo cada minuto, pues a la vuelta de una hora, pues yo ya tengo un montón de unos y ceros que tengo que ver qué hago con ellos. Y esto es velocidad. El siguiente criterio importante es qué tan variada es esa información. Entonces como puede yo tener una cosa así y una cosa así, pues yo puedo empezar a tener otras variables. No, es que tengo nombre, edad, cédula, género, ritmo cardíaco, si está gordito, si está flaco, perímetro de cintura, pulso cardíaco y un montón de variables que me abren un abanico importante de información. Luego viene la veracidad y es de toda esa información, que esa información es cierta. ¿Cuántas veces ustedes creen que alguien que le dijo like a una foto que ustedes postearon en Facebook, asumiendo que ustedes tengan Facebook, realmente sí le gusta o ustedes han dado un like simplemente porque sí le dieron un like? ¿O cuántas veces le ha llegado a ustedes un link que dice, oiga, dele like a esto, que es que me voy a ganar un concurso para irme a la Conchinchina, entonces dele like y el que más likes vaya teniendo? O uno que pasó hace poco que era de, ¿cómo se llaman estos carros? Los Land Rovers, que le llegó, no, que dele like y el que comparta más y tenga más likes se va a ganar un Land Rover. Entonces ahí empezamos a jugar con la veracidad. O sea, qué tan veraz es esa información y cómo hago para solucionarlo. Si ven, pues estos son 4 retos que si uno lo ve desde el punto de vista del que administra la información, pues son retos importantes y cada uno de estos pues nos va a generar dinámicas y retos particulares para cada una de las cosas. Si uno piensa en velocidad, pues es cómo hago yo para capturar y no perder información. Si yo pienso en volumen, estoy pensando en cómo hago para almacenar. Piensen en cuando ustedes han comprado muchos DVDs y ahora qué hacen con esos tantos DVDs cuando me paso un apartamento más pequeño. O lo boto o lo vuelvo digital o hago algo con eso, pero tengo que hacer algo. Entonces acá empiezan a salir temas asociados a políticas de almacenamiento de información. Si yo me voy a la industria, en velocidad me empiezan a salir temas de nuevas plataformas que capturan más rápido y mejor información. En temas de plataforma, entonces también uno puede estar pensando en, ya no es un disco rígido que da vueltas, sino entonces ahora lo que tengo es una unidad flash que me guarda toda la información. Entonces, piensen en velocidad, ¿cómo hago para capturar esa información? Muchos de ustedes seguramente conocieron los disquetes, estos disquetes los de 5 1/4, 3 1/4, pues eso era una forma de almacenar que le pegaba volumen y velocidad. ¿Cuánto se demoraba uno instalando el Office 2099 en un computador con 20 disquetes uno detrás de otro? A eso me refiero con velocidad. Cuando quiero más velocidad necesito nuevas tecnologías que me soporten esa velocidad si no tengo tecnologías que me la soporten. Variedad ya creo que es claro, digamos, el ejemplo de Facebook, el ejemplo de Twitter, digamos, es importante, y veracidad, pues ya también teníamos un ejemplo. Ahora, hay una cosa importante, y acá cito un ejemplo que hace Telefónica con respecto a de dónde me viene la información. Actualmente, con los temas del Internet de las cosas, de los dispositivos móviles, pues la información viene de muchos sitios. Piensen solamente en un camión donde hay información. Entonces, que está la información de la cámara trasera, que está la temperatura,
que está la presión de las llantas, que está el GPS para saber dónde va el camión, que está la información del combustible, que está el tacómetro para saber a qué velocidad, el comportamiento de si el tipo maneja rápido, maneja mal, si mete bien los cambios, los mensajes que puede estar transmitiendo porque puede estar conectado con una plataforma para que saber en qué punto va la persona o poder en cada punto mandar mensajes, botón de pánico por si le llegan los piratas terrestres a asaltarlo. Y la información que va haciendo el despachador o el que va funcionando acá. Esto es mucha información para solamente un camión que se va moviendo. A lo cual a mí me agrada agregarle, y soy esto que es, ¿cuál es el valor a esas 4 O's que ponen acá? ¿Cuál es ese valor que tiene esa información? Y acá nos empieza a ver, a mirar, a introducir en el por qué es importante el tema del Big Data. Pues sí, tenemos muchos datos, pero ¿cuál es esa cuestión o esa pregunta que a mí me va a ayudar a solucionar tener muchos datos? Y no solamente tener muchos datos, sino poder solucionarlos. Piensen en esa biblioteca grande de música que ustedes tienen, o que uno tenía, al menos yo tenía una grande cuando estaba en la adolescencia, que cuando uno llega cuando uno llega a la adultez, uno dice, venga, yo ya no tengo tiempo para estar buscando entre todos los CDs y toda esta cosa, sino qué valor. Entonces uno empieza a filtrar y a tener y a preguntarse, ¿cuál es ese valor que yo le puedo sacar a esta información? Y en valor, entonces empieza uno a pensar en cuáles son esas preguntas que son importantes para contestar. Yo puedo tener mucha información, pero ¿qué quiero contestar? ¿Qué quiero saber de mi negocio? ¿Qué quiero saber de mi persona? Son cosas que eso es casi tan trascendental como cuando le dicen a uno, oiga, ¿y usted qué quiere hacer cuando grande? O que le dicen, oiga, usted sí se conoce, conózcase usted mismo. Entonces uno empieza a hacer ese proceso y uno empieza a ver, bueno, esto tiene valor, esto no tiene valor. Básicamente es eso. La pregunta clave es qué valor puedo tener con esa información, independientemente de si la información es grande, chiquita, flaca, gorda, o de la característica que tenga. Sobre todo porque en la medida que yo conozca el valor, pues yo puedo determinar características de yo necesito mayor volumen de información, yo necesito mayor velocidad de información, necesito mayor variedad de información o necesito veracidad en esa información. Y esto nos lleva a qué está pasando con la información, y es básicamente que la información en la medida que se va generando le vamos encontrando valor, y esto está haciendo que nos cambiando todas las reglas de juego, se está cambiando todas las reglas de juego. Si ustedes piensan en salud, ya hay mucha gente que está traqueando o está capturando, por ejemplo, piensen en la historia clínica electrónica. Pues acá esto no funciona tan bien todavía en Colombia, pero historia clínica electrónica, uno ya puede saber en el historial de un paciente qué tanta información, qué enfermedades ha tenido, qué factores de riesgo tiene, y con eso tomar decisiones. Si esa información no estuviera disponible, pues simplemente uno tendría que arrancar de cero, y si ese día a la persona se le olvidó contarle que adicionalmente era alérgico a la penicilina, pues ese día le inyectaron penicilina y se murió. Pero si uno tiene toda esa trazabilidad, puede hacer cosas diferentes. En negocios, igualmente, en negocios también se está cambiando porque ahora todas las decisiones se toman con información. Piensen, por ejemplo, en el éxito, para no ir demasiado lejos. Cuando ustedes le van y le preguntan, oiga, ¿y usted tiene tarjeta puntos éxito? Uno, sí, yo tengo tarjeta puntos éxito. Le da a uno la información del número. Y para el éxito, usted ya es un dato que sabe qué compró, cuándo lo compró, cuánto le costó, cada cuánto lo compró y dónde lo está comprando, independientemente del punto de éxito donde usted esté llegando. Entonces, esa es información que para el negocio es vital, porque entonces ya saben que si usted se las pasa en esta zona y le quieren mandar una publicidad, si usted además está en la tienda en línea, pues le está mandando publicidad y empieza a ser mucho más segmentado, haciendo que su información y la información que usted le está proveyendo a la tienda pues sea de valor para el negocio, porque puede producir más valor. Si uno piensa en temas científicos, pues acá empieza también a haber muchas cosas. Piensen nomás en el tema de genoma humano. ¿Cuánta información hay en el genoma humano y cuánta información se está procesando? Hasta hace pocos años no se podía procesar toda la información o tardaba mucho en procesarse. Ahora hay métodos que permiten procesar esa información y que permiten tomar decisiones y hacer análisis diferentes con la información. Igualmente en temas de seguridad. En temas de seguridad ustedes empiezan a ver todo el tema de
por ejemplo, cartografías. Ahora en Colombia está empezando a llegar la moda de yo quiero mapear dónde están mis clientes, yo quiero mapear todas mis sucursales. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las sucursales de banco, ahora todos los bancos colocan un mapa de Google Maps con los punticos donde están las sucursales. Ahora, a mí eso me parece totalmente inusable, pero eso es otra discusión. Pero todo el mundo empieza a tener esa cartografía. ¿Y eso para qué sirve? Para establecer mapas de grafos y saber qué tan distribuido estoy. Si yo lo cruzo con la densidad de las personas, pues yo ya sé que ahí debo colocar un cajero o que debo quitar ese cajero, porque si lo cruzo con la densidad de personas, con el número, las ubicaciones geográficas y adicionalmente con cómo estoy, desde mi desempeño de negocio en esa tienda, pues sé qué quito o qué pongo. Ahora, en resumen, ¿cuál es esa relevancia del Big Data? Y digamos, estos 4 aspectos describen muy bien para qué sirve. 1, sirve para hacer descripciones. Para describir, como les contaba en el caso del éxito, pues describir qué características tienen las personas que están comprando, qué características tiene la gente o las personas a las cuales yo me estoy acercando, o qué características tiene, por ejemplo, un territorio. Sirve para describir. Para eso sirve. ¿Qué características tiene la gente que lee mi blog? ¿Qué características tiene la gente que está posteando en determinado sitio? Si ustedes ven, es diferente lo que postea la gente en Facebook a lo que postea la gente en LinkedIn. Los que no conocen LinkedIn, básicamente es una red, es como un Facebook, pero enfocado en temas profesionales. Y al estar enfocado en temas profesionales, la gente postea otro tipo de cosas, igual que en Facebook. Entonces, ese análisis que se hace sirve para describir y saber, y pues de tal manera que cuando uno le quiera dar un regalo a alguien, pues estoy colocando una analogía, pues uno sabe qué le gusta, qué no le gusta, dónde se la pasa, cómo está, si le gustan las flores, si no le gustan las flores. Ahora, la siguiente temática es diagnóstico. Sirve para hacer diagnóstico y hacer predicción. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere poder decir, listo, tantas personas me van a cumplir años en 15 días. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico y puedo hacer de alguna forma una planeación de decir, como tengo tanta gente que va a cumplir años, pues debo poder hacer alguna actividad, o los puedo convocar, o puedo mover, o puedo hacer diferentes cosas. Lo cual nos lleva a el tema de predicción. ¿Qué es ese tema de predicción? Por ejemplo, en temas de salud, y ahorita les cuento un poco más en un caso, en temas de salud uno puede hacer cosas específicas como, bueno, sabiendo todas las características que tiene la persona que ha consumido, pues puedo determinar si esta persona tiene un riesgo mayor de enfermarse o de que le empeore alguna de las enfermedades. Esos son tipos de forma predictiva. Puedo saber también, analizando mi información, si para determinados periodos del año voy a subir, mis ventas posiblemente suban o posiblemente bajen. Entonces me permite hacer proyecciones a futuro. Y todo esto, digamos, a través de los datos. Ahora, ¿qué pasa con esto ¿qué otro tipo de decisiones pueden hacer? Ahora, todas las empresas, si uno mira, digamos, todas las empresas que han empezado a implementar procesos de análisis de datos, porque más que hablar de Big Data, esto es un proceso concienzudo de análisis de información y de estrategia asociada a la información. O sea, la empresa tiene que tener una cultura asociada a la información. Pues han visto que han tenido beneficios, el 80% ha tenido beneficios de aplicar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener por detrás una estrategia. No es porque yo quiero analizar datos por analizar datos, porque nuevamente la pregunta es ¿qué quiero saber? Ahora, nuevamente, ¿qué tipos de decisiones están? Para mejorar la eficiencia o resolver, por ejemplo, quejas de los usuarios, eso es una de las posibles cosas. Reducir costos en healthcare. Entonces, en salud, ¿eso qué quiere decir? Que si yo sé que esta persona se va a enfermar, pues básicamente antes de que se enferme lo atiendo. Que es un poco, digamos, acá en el sistema de salud colombiano, pues esto está muy enfocado acá, es más al curativo y no al preventivo. Pero si esto ayuda, por ejemplo, a cambiar, por ejemplo, el modelo de negocio. Si yo me voy a ir a un modelo preventivo, pues básicamente puedo invertir menos dinero y lograr mejores resultados para que la gente consuma menos. Puedo adicionalmente prever o predisponer demandas, peticiones que vaya a tener, digamos, que tanta gente me va a llegar en un momento dado a mi negocio. Puedo estar hablando también de
de data, de por ejemplo mejorar tratamientos de pacientes. Eso me implica también en temas de salud, digamos qué decisiones puedo yo trabajar para mejorar la salud de los pacientes. Puedo, si yo estoy pensando por ejemplo en temas de educación, puedo prever qué cosas puedo hacer para que las personas tengan un ciclo de aprendizaje mejor, cosas puedo hacer para que las personas aprovechen mejor su tiempo, qué perfil de estudiante puedo yo tener, y pues finalmente puedo también usarlos para temas de salud pública. Estos son pues de definición de políticas, básicamente son como las cosas en las que uno puede estar trabajando. Bueno, acá les voy a contar un poco sobre algunos casos que son interesantes. Primero, un tema de movilidad. Creo que muchos ya conocen Waze. Entonces, Waze, porque es un ejercicio de Big Data, primero que todo. Si se fijan, pues el volumen. El volumen, ellos tienen actualmente a fecha, a dato de 2013, tienen más de 50 millones de usuarios a nivel mundial. Pero esto ya empieza a ser un volumen importante de datos. Adicionalmente, pues tienen los mapas de todos, tienen mapas que ellos mismos han ido construyendo a través del uso de la misma herramienta. Entonces ellos tienen diferentes capas de información. Para los que no lo han usado, por ejemplo, permite detectar huecos, permite detectar dónde hay trancones, que creo que eso es lo mejor, y en Bogotá esto es una herramienta número 1. Permite detectar trancones, dónde están los policías, y en algunos casos, por ejemplo en el caso de mi esposa, ella dice que ella no va al baño si no usa Waze, porque le permite además ubicarse para dónde va y le da la mejor ruta en diferentes rutas. Hay también, por ejemplo, en variedad, pues como les decía, hay diferentes capas de información. Veracidad, por ejemplo, el tema de veracidad lo manejan a través del ejercicio de comunidad. Uno va pasando por donde alguien dijo que había un policía y le pregunta, oiga, ¿de verdad hay un policía? Y uno puede decir si sí o si no. Si sí, pues verifica la información. Y hacen algoritmos específicos para determinar qué tan veraz es esa información, dependiendo de qué tantas personas afirmen o nieguen que el evento, pues esa información es más o menos veraz. Igualmente, por ejemplo, modificaciones en los mapas. En la construcción del mapa, por ejemplo, ciudades que no habían llegado, que no están, digamos, todavía no estaban, porque ahorita creo que ya todo está mapeado, no estaban mapeados, básicamente se empiezan a mapear en la medida que un usuario va pasando y hay más usuarios que van pasando por rutas, él va identificando las rutas por donde va mapeando y va haciendo como la cartografía del sitio basado en el número de usuarios que pasan por esas vías. Y la calidad de las vías pues también depende de las vías. Ahora, ¿cuál es el valor? El valor, digamos, de la información, pues básicamente es que para mí como usuario es que me voy a evitar un trancón o me va a disminuir o voy a hacer que aproveche mejor mi tiempo y no estando en un trancón, sino movilizándome por por sitios más eficientes. Ahora, si uno mira esto esta empresa fue comprada hace como 1 o 2 años, fue comprada por Google, y después de haber tenido una ronda de inversión como de 63 millones de dólares, en tercera ronda, fue como a la cuarta ronda, realmente Google lo que hizo fue que la terminó comprando. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque es información que le sirve a las diferentes personas. Uno piensa, bueno, ¿y cómo es el modelo de negocio de Waze? ¿De dónde está sacando dinero o por qué es tan valioso? Pues es chévere, pero ¿cómo se sostiene? Pues básicamente con toda esta información que él va capturando en la variedad y con la información, pues él tiene diferentes modelos. Tiene, por ejemplo, un tema de agencia de información. Yo le doy a usted, señor agencia de tránsito del mundo o de movilidad, le doy esta información de cómo se comporta el tráfico en su ciudad y usted analícela y usted me cuenta. Entonces yo le licencio la información para que usted la pueda utilizar y yo le tengo información en tiempo real de cómo está funcionando su ciudad, en dónde están los trancones y cómo va funcionando. Ese es un modelo de negocio muy pensado para empresa. Otro posible modelo de negocio que digamos de hecho ya lo tienen acá es el mercadeo por georreferenciación. Si yo sé por dónde se está moviendo esta persona, sé que hay un cliente que me está pagando publicidad, pues yo le mando un anuncio justo cuando esté en el trancón, para que lo pueda leer, y le diga, mire, hay descuento en maletas en Toto. Entonces uno da clic y le dice a uno cómo llegar al Toto, a un Toto que uno ni siquiera conocía. De hecho, viniendo para acá me salió eso, me salió la publicidad de que podía ir a comprar en Toto, en un Toto que yo no sabía que existía. Esas son formas, digamos, son casos de cómo se administra la información y cómo la recolección de toda esta información pues tiene valor. Va de nuevo el caso, por ejemplo, el caso Telefónica de los diferentes productos que ahora están generando, y es un tema que está pasando ahora con
las telco. Las empresas de telecomunicaciones están viendo que están llegando a un punto donde crecer en su mercado, digamos, las empresas de telecomunicaciones que venden voz y datos. Eso quiere decir que ellos están, entre más afiliados tengan en su celular, pues más les crece el negocio. Pero están llegando a un punto donde el crecimiento ya no es así, sino eso es una línea plana, donde va creciendo muy poquito. Y adicionalmente, pues tienen cosas como que les están empezando, Google, por ejemplo, en Estados Unidos, está empezando a meterse en el negocio de las telco, está empezando a ofrecer datos, a montar infraestructura para datos. Lo cual, y viendo digamos, para dónde va un poco la economía, y es que la información es muy valiosa, y teniendo ellos la infraestructura, pues están empezando a desarrollar modelos de monetización para datos, para coger la información que ellos ya naturalmente tienen gracias a las redes que han ido implantando y empezar a generar nuevos modelos de negocio. Piensen, por ejemplo, todos han escuchado, no sé, Tigo Music. Tigo Music es una herramienta de esa estrategia de monetización de datos, y es cómo le sacan más dinero al usuario, pues es una forma de decirlo, cómo le sacan más dinero al usuario a través de la venta de canciones que ellos mismos están agenciando dentro de una línea de servicios. Este camioncito que ya les había mostrado, por ejemplo, está dentro de una línea de servicios que captura información, que de hecho de una línea de servicios y de productos que está vendiendo Telefónica a empresas de logística, donde le dice, mire, póngale esta tecnología, yo le administro la información y le genero datos y reportes que sean para usted relevantes de cómo funciona el despachador, de qué tan bien manejan sus usuarios, sus usuarios no, sino sus conductores, qué tanto manejan, digamos, las temperaturas de las llantas, y ese accidente que usted tuvo, si realmente fue porque el sensor no se hizo el mantenimiento de la llanta, e información de esas que finalmente el valor que le terminan ofreciendo al cliente es cómo disminuyo costos o cómo hago más eficiente el proceso. Igualmente han desarrollado otros modelos de monetización, y es que si ustedes se fijan, con el celular, en la red, cuando yo estoy acá, la antena o el sistema sabe que yo estoy acá en la sabana y que todos ustedes están en la sabana. De alguna forma, ellos dicen que es anónimo, saben el género, saben digamos, el número de facturación, y saben una información asociada a la línea que les permite identificar en este punto de la ciudad cuántas personas hay, de qué género, en qué momentos del tiempo están y qué características tienen, por ejemplo, si son buenas pagas o no son buenas pagas. Porque ellos saben si a uno se le olvidó pagar la cuenta del teléfono o no pagó, o si pagó la cuenta del teléfono. Lo cual les está ayudando a generar nuevos servicios, al igual que Waze, para agenciar información. Y es coger toda esa información que tienen y están recolectando dentro de las antenas para vendérsela a, por ejemplo, data crédito, bancos, para venderla, por ejemplo, a sector público. En una charla donde estuvimos con la directora de innovación de este tema, que está manejando este producto, estaban enfocados sobre todo en productos de gobierno, porque les permitía, primero, tienen mayor capacidad de pago, segundo, les permitía generar, y el valor que les estaban viendo era un tema de generación de política pública. Conociendo esta información, puede uno generar política pública. Piensen, por ejemplo, en la universidad. Si uno sabe que a las 2 de la tarde, la mayor cantidad, si a las 2 de la tarde salen todos los estudiantes a almorzar en un momento, pues va a haber mucha densidad de estudiantes rondando por toda la universidad, y seguramente van a colapsar muchos servicios. Conociendo esa información, pues muchas universidades lo que hacen es que les colocan clases en horarios de almuerzo a los estudiantes para disminuir el estrés que pueden tener los servicios asociados a la universidad. ¿Por qué lo sé? Porque alguna vez en una universidad decidieron, esto es una anécdota simpática, decidieron que lo mejor era tener la hora libre para que todos los estudiantes salieran a almorzar y tuvieran esa hora de almuerzo libre. Resultado, todo el sector de la universidad se infartó porque había 8.000 estudiantes consumiendo, yendo a las cafeterías, sacando fotocopias, todo al mismo tiempo. Entonces la política interna de la universidad cambió para que no volviera a pasar eso, que era una idea muy divertida, pero que no volvió a pasar. Y es lo mismo que pasa aquí con este tema. Conociendo la información de quiénes están, en qué momento, pues se puede generar política pública al respecto. Y hacia allá están orientando la información. Ahora, ¿qué pasa ahora con educación? ¿Qué está pasando ahora en la educación?
Ahora, no sé si han escuchado, yo me imagino que sí, los Mastered Open Online Courses o los MOOC, que ahora mucha gente está hablando de los MOOC, mucha gente está tomando MOOC, yo he tomado varios MOOC y me parece bien entretenido, algunos los he logrado terminar, otros no los he logrado terminar. ¿Y qué pasa con esto? Esto es una estrategia que están implantando todo el tema de grandes universidades. Yo creo que esto nació básicamente en Estados Unidos, o sea, el movimiento fuerte en Estados Unidos y Londres, en universidades de Londres, donde estaban enfocados y se dieron cuenta que lo que necesitaban era conseguir los mejores estudiantes a nivel mundial. Las mejores universidades son muy buenas en la medida que tienen mejores estudiantes. Y empezaron a abrir su conocimiento para hacer que muchas más personas pudieran ingresar a estas plataformas. Adicionalmente, de todas las necesidades que en términos, por ejemplo, de desplazamiento, que cada vez es más difícil, que el tiempo es cada vez más corto, esto responde a muchas de estas necesidades. Y con un objetivo importante de las universidades que crearon esta iniciativa, es poder entender cómo el estudiante aprende. Cómo hacer para tener mejores cursos y cómo identificar esas necesidades del estudiante porque todo el mundo aprende diferente. Y en general, con esa información, cómo se pueden generar mejores cursos y mejores métodos de aprendizaje. Y eso es por detrás un poco lo que tienen estas universidades cuando uno escucha, digamos, las presentaciones que hacen con respecto a por qué la iniciativa Coursera, por qué la iniciativa de edX. Entonces, miren algunas cifras. Esta es Coursera, que básicamente hay cerca de más de 70 instituciones que están publicando información, o sea, cursos masivos, a nivel global que están empezando a publicar información. Si ustedes se fijan, ya a septiembre de 2015 hay 15 millones de usuarios tomando cursos. Algunos terminarán, otros no terminarán, pero hay 15 millones de usuarios que están terminando los cursos. Entre la suma de idiomas de este y este hay cerca de 15 idiomas en los cuales las plataformas están colocando a disposición los cursos. Esto implica que esto ya es un tema a nivel mundial que le sirve a las universidades y le sirve principalmente a ellos pues, para poder identificar esas necesidades de información, identificar dónde está el talento, porque una de las cosas más importantes es dónde está ese talento que tiene la disciplina para terminar un MOOC, porque los MOOC son muy divertidos, pero esto requiere disciplina. No voy a preguntar, pero me imagino que algunos han intentado tomar MOOCs y no los han terminado. Entonces, porque eso requiere disciplina. Adicionalmente les permite saber qué temas son más relevantes o qué temas tienen más aceptación por parte de los estudiantes. Por ejemplo, miremos los datos de edX. edX, que es la unión de Harvard y MIT, pues ustedes van a ver que ellos ya están alrededor de, ¿dónde está mi dato? Eran 15, estos eran como 5 millones, se me perdió el dato, pero está 5 millones a marzo, acá están 2.800.000. Ese es el rank, pero no, ese es el del rank, el valor realmente son 5 millones, cerca de 5 millones de usuarios que ya tienen en esta plataforma. Y lo que hacen, por ejemplo, en ejercicios de monetización es que, pues una cosa es que usted quiera tomar el curso y otra cosa es que usted quiera certificarse. Entonces, pues si usted quiere tomar la información que finalmente, si ustedes lo piensan, uno quiere ir a Harvard, pues además de que porque es buena educación, pues porque uno dice, oh, es que yo fui a Harvard. Y entonces la gente, uy, ese man es duro porque fue a Harvard. Entonces, en esa medida lo que está pasando ahí es que, pues si usted quiere tomar la información y no quiere el curso, pues no quiere certificarse, está perfecto. Pero si usted quiere certificarse, está perfecto. Ahora, acá hay otro tipo de iniciativas que empiezan a cambiar y que a través de la información empiezan también a afectar la educación. Y es, por ejemplo, lo que están haciendo las grandes empresas de tecnología. Hace poco vi, por ejemplo, un post de Google, un post de los corporativos, donde él dice, mire, si usted quiere trabajar en Google, en esta área de desarrollo, usted tiene que tener estas 10 competencias y tener una tablita. Competencias, y frente a cada competencia le decía, mire, usted puede aprender a programar en cualquiera de estos tres sitios de aprendizaje en línea que yo le estoy recomendando. Usted puede aprender a tener información sobre arquitectura del computador y lo que necesitamos acá en esto. Pero básicamente era una descripción de, usted no me interesa su título, sino me interesa cuáles son esas habilidades que usted tiene, y adicionalmente yo ya hice una investigación y sé dónde usted puede adquirir esas habilidades si no las tiene. Que es que si uno lo piensa, y si uno lo piensa desde el punto de vista de empresario, pues para mí es muy importante, no de dónde salió el fulano,
sino de qué habilidades específicas tiene. Y esto me lo permite, si yo tengo sistemas de estas características, pues yo le puedo decir, mire, el que mejor funcionó, le tengo los 100 mejores candidatos que según sus necesidades pues han tenido estos resultados y aparentemente tienen las habilidades que usted está buscando. Hace poco también hay otra plataforma, de hecho colombiana, que se llama Plapsi, que ellos, un poco el planteamiento que ellos tienen es eso, es mire, ahora las empresas, y en temas de tecnología, que es digamos, muy cercano a lo mío, no están buscando un ingeniero de sistemas, están buscando un front-end developer o están buscando un back-end developer, y eso tiene estas especificaciones, o están buscando un community manager, no están buscando un comunicador social con esas características, sino las empresas estamos buscando perfiles puntuales con habilidades puntuales. Y estas plataformas en línea, a través de la administración de la información y de liberar un poco el conocimiento, pues básicamente permiten hacer ese tipo de cosas, y acá es donde empieza a tomar sentido y todo cómo funciona esa tendencia que es Big Data y esa pregunta que yo les decía, la quinta B, que es cuál es el valor que me brinda esa información. Y para la educación es esa, ¿dónde tengo esa gente que es buena, que tiene las habilidades? Ahora, esta frase que a mí me gusta, y es que Big Data no es la respuesta y no es tampoco la pregunta, es una oportunidad. O sea, Big Data como tal es un concepto, es una tendencia. Big Data ya se venía haciendo desde hace rato, desde que yo creo que como desde el 60 ya se venía haciendo temas de Big Data, porque hace rato se venía trabajando, pero la pregunta es, ¿dónde está esa oportunidad? O sea, el Big Data, ¿dónde usted puede encontrar esa oportunidad de toda esa data que ustedes tienen? Piensen en la información que tienen acumulada en sus empresas, que tienen acumulada en sus computadores. Ahí hay una oportunidad. ¿Qué puedo hacer yo con esa información? Sea grande, pequeña, gorda, digamos, es irrelevante de alguna forma el tamaño en la medida de lo que ustedes están pensando en términos de cómo generar valor. Bueno, acá les cuento algunos casos de cómo se está generando valor acá ya puntualmente. Por ejemplo, esta es una herramienta, STAR, que nace con un criterio, y es cómo hacer una mejor administración de riesgo en salud. ¿Y eso qué quiere decir? Si uno mira, por ejemplo, cuando uno habla del sistema de riesgo en salud y el sistema general de salud, pues la gente dice, no, eso es perverso, eso es muy malo. Pero esto busca otra cosa, porque el sistema actual, por ejemplo, tiene un tema de incentivos hacia lo financiero. Si uno piensa en cómo mejorar la salud, pues esta es una herramienta que básicamente lo que hace es que recolecta toda la información de los consumos que uno hace en las IPS y en las EPS, o sea, en las clínicas y en las aseguradoras, que finalmente recaudan las aseguradoras, y a través de algoritmos determina qué características tiene una persona, y basadas en esas características, pues determina acciones a tomar. Me explico. Un caso muy bueno puede ser, por ejemplo, VIH. VIH es una enfermedad que mientras usted no la tenga, pues perfecto, pero si usted la tiene, lo que tratan desde el punto de vista médico es que no se empeore, o sea, que la persona no llegue realmente a un SIDA y que finalmente se muere. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo desde el punto de vista de la institución, pues a mí yo prefiero tener un pool donde todo el mundo esté sano. Si ya están enfermos, pues prefiero que estén lo menos enfermos. ¿Y cómo puedo hacer eso? A través de administración de información. ¿Qué hay por detrás? Básicamente una identificación de los riesgos, de las características de la persona. ¿Se acuerdan esa diapositiva de cuatro caritas que decía una es descripción? Entonces es cómo yo describo mi población, qué características tiene esa población, cómo yo ato eso a mis procedimientos internos para saber, una vez identifique yo mi población, qué hacer con esa población, y finalmente, cuando yo ya sé cómo identificar esa población, pues qué acciones debo tomar como tal, asociados a esto. Y esto lo permite hacer este sistema. ¿Qué características tiene, por ejemplo? El ejemplo de VIH les estaba contando. Entonces, en el tema de VIH, por ejemplo, si se identifica que una persona ha tenido enfermedades venéreas previamente, lo que se hacía habitualmente, o lo que se viene haciendo en muchos sitios, es que se hacen charlas para decir, no, miren, es que eso es mejor, utilice condón, pórtese bien, incluso se requieren a cosas de ese estilo. El sistema lo que hace es, usted ha tenido una enfermedad venérea, sí señor, venga, hágase una ELISA, un examen de detección de SIDA.
Que eso ha sido demostrado, se ha demostrado que tiene mayor repercusión en el cambio de comportamiento que decirle a la persona, oiga, pero pórtese bien, mire, sea fiel, compórtese, porque ya lo hace sentir de que usted se va a poder enfermar. Y esas son cosas que a través de información pues, funcionan para que la gente cambie su comportamiento. Igualmente tiene temas para identificar si ha solicitado los medicamentos que se tiene que tomar para evitar que la persona se enferme más y que, digamos, sea mucho más riesgoso. Y esto funciona para diferentes enfermedades y patologías, y para cada enfermedad y para cada patología tiene un algoritmo diferente que se asocia tanto al conocimiento clínico o al conocimiento del negocio como al conocimiento técnico de análisis de la información. Esto es un ejemplo en salud, esto pasa aquí en Colombia. Otro ejemplo, por ejemplo, es el SPA10. Me imagino que si hay acá alguien del área administrativa conocerá SPA10. SPA10 es una iniciativa que administra información de los estudiantes, es una iniciativa gubernamental que lo que busca es recolectar información de todo lo que está pasando en las universidades, en el sistema de educación superior, y identificar los factores de riesgo por los cuales las personas desertan. Ahora, mucha gente dirá, pero pues eso es obvio, o es que no tiene plata, o es que no le fue bien en el colegio, entonces ya entró sin buenas bases. Pero esto, pues básicamente es una iniciativa, y digamos, la destaco acá, porque es un tema específicamente enfocado en educación, que a través de modelos econométricos permite identificar qué pasa y en qué momento las universidades desertan. Ahora, ¿por qué es importante nuevamente? Porque esto me permite, uno, identificar, hacer una descripción de mi población. Dos, identificar en qué línea de vida de mi población está la mayor cantidad de deserción. Y tres, poder planear acciones o políticas que me permitan a mí tener una mayor retención dentro de mi institución. Pues con todos los beneficios que eso me tiene, que es que yo le estoy invirtiendo a unos estudiantes para que ellos salgan a representar y decir que son de mi institución. Entonces, este tipo de herramientas, pues básicamente facilitan o permiten ese tipo pues, de mejoras, pues, identificación de mejoras en el negocio, si uno piensa el tema como negocio. Y esto es un ejemplo importante. Esta información, por ejemplo, si uno mira la base de datos de hace 3 años de SPA10, pues esto no era tan grande, digamos, esto, pues en términos, si uno piensa en volumen de información, esto eran básicamente como unas 5 gigas de información de aproximadamente una corta de como 10 años, desde el 98 al 98, sí, como unas 10 o 15 años. Pero en la medida que la información se sigue recolectando, pues se pueden aplicar diferentes técnicas matemáticas para tener análisis más precisos e identificar mejor a la población. Entonces, en algún punto esto sí va a llegar a ser, digamos, Big Data, como en el término de petabytes y toda la cosa, pero desde el punto de vista de análisis de datos es valioso en términos de toda la información que se puede recolectar y de los análisis que se pueden hacer para tomar mejores decisiones de política o de mejores decisiones asociadas a la educación. Adicionalmente, si ustedes se imaginan una herramienta de este estilo con cruces adicionales, por ejemplo, de sistema de e-learning, sistemas de e-learning para saber, es que que está que me deserta en la plataforma de e-learning tampoco es que rinda mucho. Entonces, venga, tratemos de capturar más información para poder hacer una mejor descripción y poder tomar mejores medidas de información. EduClick. EduClick es otra plataforma enfocada al aprendizaje, particularmente enfocada a aprendizaje pues, de educación básica, primaria y secundaria. ¿Qué caracteriza esto? Ahora ustedes van a decir que tiene esto de Big Data, pues claro, que todos estos son lecciones que por dentro tienen videos donde cualquier persona puede ser de profesor o puede ser de estudiante. Y esto es un poco enfocado a que las personas empiecen a desarrollar sus habilidades para generar nuevo conocimiento y que adquieran habilidades para consumir conocimiento. ¿Dónde está el Big Data? En toda la administración que se hace del tema de videos, en toda la administración que se hace de los usuarios para identificar perfiles, para identificar dónde están los usuarios que más utilizan estas plataformas. A futuro se tiene pensado con EduClick poder capturar, pues más que poder capturar, podemos brindar incentivos a los mejores estudiantes que están acá, como becas o cosas de ese estilo, porque ya están identificados dentro de esta plataforma, que son buenos, que hacen las lecciones, que publican cursos, que generan contenido y que por ende
si uno los pasa a un nivel de estudio superior, pues van a tener mejores rendimientos, pues porque puedo identificarlos desde esta instancia, puedo identificarlos. Igualmente esta herramienta se está utilizando para hacer gestión de conocimiento en empresas. Ya hay pilotos específicos donde uno de los sitios donde más se genera información es una empresa y mucha de esa información se pierde. Se está utilizando este tipo de herramientas para hacer captura de información, básicamente para capturar que la gente publique videos, sus lecciones de alguna forma. Pues esta es una herramienta modificada, no es exactamente esta, sino es una herramienta modificada para sector corporativo, donde se captura información y con esa información de lo que las personas han aprendido en el desarrollo de su cargo, pues se ha visto que las personas son más fáciles, o sea, se transfiere mejor el conocimiento y las personas absorben mejor lo que han ido aprendiendo en la ejecución de su cargo. Esto, por ejemplo, es también otra forma de gestión de conocimiento y de gestión de conocimiento y de manejo de información o de Big Data específicamente para gestión de conocimiento. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades claves? Entonces, para entender las habilidades claves un poco hay que entender cómo es el escenario global de lo que es Big Data. Entonces, si se fijan, por acá hay un tema de tecnologías, para las 27 personas que son como del área tecnológica, esto es como el tema que es digamos, es lo que manda la parada en este tema, que es Hadoop, MapReduce. Bueno, aquí nos faltó Spark, en este cuadro no está Spark, que es otra herramienta que es básicamente, son tecnologías que habilitan la búsqueda o el procesamiento de información o el análisis de información en grandes volúmenes de información, que puede ser estructurada o no estructurada. Entonces, esto es una de las cosas. Información de analítica de infraestructura, que es cómo se está comportando esta información, operacional, cómo funciona todo el tema de la operatividad, cómo hago yo para mover información o bloques de información de un lado al otro, infraestructura, bases de datos, porque es una forma de tener información estructurada, cómo yo coloco servicios, cómo yo hago apps, bueno. Cada una de estas cajitas de alguna forma requiere, por ejemplo, expertos en cada una de esas cajitas, donde va desde el Business Intelligence, que requiere personas expertas en negocio, hasta temas de mayor profundidad, como el tema de tecnologías que efectivamente van a soportar o de infraestructura que va a correr este escenario. Cuando hablo de infraestructura me refiero a computadores, servidores, redes y todas esas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué se necesita para esta era y qué se necesita para poder afrontar este tipo de necesidades? Hay un ejercicio y hay un nuevo perfil que ha salido y que ahora se está tomando cada vez más en boga y cada vez las empresas lo buscan más, y es el Data Scientist. Y es esa persona que sabe de datos, que es un poco hacker, que tiene experiencia en negocios y que puede hacer diferentes y que puede tomar esa información y procesarla para generar valor. Entonces, si ustedes se fijan, este diagrama de Venn tiene acá hacking skills. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga habilidades en desarrollo, por ejemplo, programas como R o programas como Python, digamos, lenguajes de programación que le permiten a las personas sacar o extraer, generar rutinas para extraer información. O que pueden sentarse y trabajar con la infraestructura de acá abajo, con esta infraestructura de acá abajo, y entienden qué es lo que está pasando por debajo y que pueden generar rutinas específicas. Matemática y estadística. Son digamos, conocimientos puntuales para poder aplicar algoritmos matemáticos. Como les decía, por ejemplo, tanto en el caso de STAR, como en el caso de SPA10, como en el caso de Duclick, por detrás hay algoritmos matemáticos que ayudan a extraer información. Entonces, háblese de minería de datos. Antes de entrar, alguien me hacía una pregunta, que si minería de datos era lo mismo que Big Data. No, minería de datos es un conjunto de formas de analizar información. Y estos son cosas de este estilo, que se basan en principios matemáticos para hacer ese análisis de información. Y un tercer elemento, que es la experiencia. ¿Por qué la experiencia? Es diferente, es muy difícil que yo logre decir, en el caso, por ejemplo, de salud o en el caso de educación, que hay un problema puntual, que yo quiero hacer una pregunta puntual, que quiero tener un problema a solucionar, si yo no conozco el área en el cual me estoy desempeñando. Yo sé que en salud hay un problema con respecto a versus el rendimiento financiero, por ejemplo, de un producto de una EPS versus lo que están percibiendo mis pacientes,
que están percibiendo que no hay que se están enfermando más y se están enfermando un poco más. Por eso yo puedo saber, y si yo conozco el tema, pues sé que se están enfermando más, puedo plantear una pregunta que a través de información puedo tener esa solución, pero eso solamente me lo da la experiencia en las áreas de negocio. Nos quedan 2 minutos. Entonces, ¿cuál es esa pregunta indicada? Si a mí me preguntan cuál es ese es creo que el principal reto cuando estamos hablando de Big Data, y es ¿cuál es esa pregunta indicada y cómo voy yo a formar a estas personas para que puedan hacer preguntas indicadas? Entonces, hay recomendaciones, creo que les dejo, se las pego porque no creo que alcancemos. Hay algunas infografías y hay gente que está dedicada a grupos de estudios en temas de Big Data que recomienda, por ejemplo, uno, pues trabajar obviamente habilidades en temas de programación, que las personas aprendan a programar en lo que sea, o sea, digamos, puede ser programación en Excel, está perfecto porque eso ayuda de una vez a visualizar datos, que para programación en C, sí, perfecto porque es de más bajo nivel, pero que tengan habilidades de algoritmo, no necesariamente que sean los super developers, pero sí que tengan habilidades de algoritmo. 2, que tengan habilidades en casos de negocio. Eso implica que las personas desde temprana edad estén vinculándose con sectores específicos a solucionar problemas y entender cómo funcionan los sectores, para que luego puedan tomar mejores decisiones y a través de la experiencia puedan decir si es que esto va para aquí o esto va para allá. Y tercero, como les mostraba en el diagrama de Venn, pues que puedan tener habilidades matemáticas. Estas 3 habilidades sumadas, digamos, son las que se recomiendan para ir desarrollando en los diferentes grados de estudiantes, para que luego al final puedan hablar y hacer preguntas indicadas, que realmente esto creo que es lo más importante en este escenario de Big Data y es cómo hacer las preguntas indicadas para el caso de negocio puntual, para saber qué tecnología usar, qué consultores contratar y qué cosas hacer. Estas son las referencias. 5 segundos, preguntas, tenemos 3 segundos. una pregunta. Buenas tardes ya. Más que una pregunta, quería contarles, no sé si todos están enterados, que aquí en la universidad, en el departamento de Ingeniería Informática, estamos trabajando todos esos temas de Big Data y Machine Learning. Y parte del valor que el quien lo ha puesto muy pocos ejemplos comerciales, también está en todo el tema de generar valor para nuestras publicaciones, para ver cómo hacemos para disminuir la deserción de estudiantes. Pensé que esta presentación iba muy enfocada al tema que han hablado en la presentación anterior, de cómo mejorar, cómo llegar al éxito académico. Y entonces yo particularmente estoy trabajando en un proyecto donde estamos tratando de medir y tengo que reunirme con las personas de la charla anterior porque me pareció tan muy apropiado, con elementos de Big Data para mejorar el desempeño de las personas. Por ejemplo, cuántas horas están estudiando, qué están estudiando, si son eficientes en estudiar. Eso que de pronto es más pertinente a nuestra actividad. Entonces, esto muy corto, ojalá sea muy de largo alcance lo que les estoy diciendo, pero en informática, pueden preguntar por Ricardo Sotaquirá o por mí, Fernando Camacho, y hablamos porque creo que hay muchísimo para hacer. Y desde la parte informática necesitamos las áreas donde ustedes trabajan para juntar, porque el Big Data solo no es mucho, es como quien decía, Big Data es o para el negocio y en nuestro caso particular, ojalá para generar más publicaciones, para mejorar la calidad docente, etcétera. Entonces, más que una pregunta era para completar eso, que no sé si el quien de pronto también sabía y nos tenemos que hablar porque es chévere colaborar con usted también. Chévere. Bueno, Gracias. eso era todo. Gracias. Más aportes, preguntas. Buen día. ¿Cuál es el límite ético? Me cuestiona un poco del manejo de los Big Data, sí, porque en general lo que uno ve es una permanente invasión de la privacidad que no está legislada, supongo yo, que no está tan claro ese límite sobre las libertades de las personas. ¿Tienes alguna información al respecto? Pues es que cuando uno habla de límites éticos, realmente van muy asociados a el límite que uno mismo se coloca y al límite legal al cual está uno permitido. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, el tema, por ejemplo, lo que les contaba del proyecto Telefónica, se habla de anonimación de datos, que ellos toman decisiones teniendo anonimizados los datos. Entonces, de alguna forma es como
como el límite permisible que al menos se dice que tiene que tener, para no incluir, por ejemplo, no volver una lista negra, sino que sea un tema de selección. Entonces, pues la ética depende mucho de la legislación y de la persona, porque pues es lo mismo que pasa con los temas de fertilización in vitro. Pues acá puede ser totalmente prescrito, pero en otro país pues dicen, no, pues fertilización in vitro está perfecto. O alquiler de vientres, que sabemos también que rayan como en el tema de la ética, pero pues depende personalmente qué tan ético es uno, cuáles son sus límites y cuáles son los límites de la legalidad. Por aquí, una pregunta más. Última pregunta y una selfie. Y nos vamos. Voy a complementar algo a lo que está indicando el profesor. Sí, básicamente podríamos pensar que esto es comercial, básicamente. Nosotros no podemos ubicar, digamos, Facebook no hace las cosas porque sí. Realmente nosotros todos somos un contenedor de datos, básicamente nuestros gustos, a lo que le damos like, lo que estás indicando con el proyecto de Telefónica, eso es una ubicuidad. Estás ubicando a una persona sobre una referencia tal, un potencial comprador, a alguien que me interesa. Básicamente somos eso. Sí es un potencial riesgo en cuanto a seguridad el tener tanta información de una sola persona. Básicamente nos conocen más que uno mismo, lo que a nosotros nos interesa, hacia dónde vamos. ¿Cuál es el problema ético? El problema ético es muy sencillo. No vas a tener privacidad en ningún momento. No vas a tener, digamos, si perteneces a la red o estás dentro de la red, no vas a tener en ningún momento privacidad. Si estás por fuera de la red, no eres nadie. Es una dualidad que es peligrosa, es una paradoja. Si me quisiera irme de la red, por ejemplo, sería una persona libre, entre comillas, pero paradójicamente no puedo ser porque necesito la red para subsistir. Entonces, básicamente, sí hay un componente de ética que es muy discutible, que tiene un alcance muy grande, porque básicamente somos mercancía, por un lado. Por el otro lado, es importante tener mucha información, porque, digamos, sucede algo como un accidente de tránsito, tenemos que saber básicamente cuáles fueron las causas reales del accidente para determinar una solución óptima. Pero tampoco podemos dar por sentado que esto es simplemente recolectar datos por recolectar, eso no tiene sentido. Entonces básicamente es para complementar lo que dijo el profesor, y pues lógico, inclusive Internet de las cosas, lo que está saliendo ahorita, todo lo que está haciendo LG, Samsung, Panasonic, etcétera, etcétera, están haciendo eso, es tratar de interconectar tanto la vida que hasta las propias empresas sepan qué van a hacer sin que nosotros nos demos por enterado. Es eso, o sea, pues no es para contradecirte, es básicamente apoyar la moción del profe. Te doy la razón porque realmente estás moviéndote en ese mundo y lo sabes de primera mano, pero también lo estamos viendo desde una perspectiva como usuario final. Yo te doy la perspectiva desde ese punto. Y ya me bajo, ya me bajo. El tema, por ejemplo, o sea, cuando hablan del tema ético, siempre asumo que es el tema de la persona, porque si uno piensa, por ejemplo, en técnicas de ataque de seguridad, por ejemplo, grooming. El grooming, que es una cosa que está pasando mucho en los colegios, y es que hay perfiles falsos que engañan niños y que no pasan cosas agradables después. Eso es una técnica que uno puede decir que es un poco de ingeniería social con Big Data, porque entonces cogen toda la información de las personas y los engañan para estafarlos o para cualquier otra cosa. Entonces sí es un tema de si entro o no entro a la red, pero también es un tema o sea, pero finalmente, y en la unidad mínima, es ¿qué tal, o sea, la persona qué principios éticos tiene para cumplir? O sea, cada uno de nosotros qué tan ético o qué tan no ético es para realizar en la red. Entonces, digamos que esa responsabilidad ética, al menos desde mi óptica, recae siempre en el usuario final o en la persona que esté atrás. Y en la medida que tenga unas mejores o peores bases, dependiendo del punto de vista que se vea, pues van a pasar más cosas o mejores cosas que se entiendan de esa forma. Ya, bueno, la selfie, la foto. Un momento, tomo foto. Esto se lo estoy copiando a una de mis speakers que siempre hace una selfie después de cada charla y me parece divertido.